Durante más de 4 décadas el Imperio Otomano fue gobernado por un hombre cuya sombra cubría 3 continentes, Suleimán el Magnífico. Su reinado fue un tiempo de expansión, poder y esplendor, pero cuando aquel coloso murió en el campo de batalla en 1566, el trono no pasó al hijo más valiente, ni al más sabio, sino al más inesperado. Selim II, apodado por sus enemigos como el Borracho, fue el primer sultán otomano que no dirigió personalmente un ejército en campaña, y sin embargo, bajo su mando el imperio no se derrumbó, al contrario, vivió una etapa de lujo, diplomacia, conflictos navales y traiciones palaciegas. Hola, soy Elena y te doy la bienvenida a La Historia es como un chismecito, porque la historia es el chisme mejor documentado. Comenzamos. Hoy analizaremos en profundidad la vida del sultán Selim II, su vida, conquistos, mitos y el legado que dejó en la historia. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¿Quién fue realmente este sultán, hijo de una esclava rusa convertida en sultana, heredero de uno de los imperios más poderosos del mundo y gobernante de un trono que parecía pesarle más de la cuenta? Esta es la historia de Selim II, el sultán que desafió las expectativas, cuya vida transcurrió entre el esplendor del harem, los juegos de poder, los vinos de Chipre y una caída tan absurda como trágica. Acompáñame en un viaje por los pasillos de Topkapi, los secretos del harem, las batallas del Mediterráneo y los juegos políticos de una época donde el Imperio Otomano estaba en su punto más alto y al borde del abismo. A mediados del siglo XVI, el mundo estaba en constante transformación. El Imperio Otomano se encontraba en la cúspide de su poder, con territorios que se expandían desde las puertas de Viena hasta el Yemen, desde el Argel hasta Bagdad. Era una potencia temida por Europa, respetada por el mundo islámico y admirada por sus avances en arte, arquitectura y organización. El sultán Suleimán I, padre de Selim, había consolidado una administración centralizada, reformando el sistema legal y elevando el prestigio otomano a niveles sin precedentes. Pero tras 4 décadas de reinado, su figura había alcanzado un nivel casi mítico, lo que dejaba una sombra muy difícil de heredar. Europa, por su parte, vivía su propio hervidero. España estaba en su apogeo imperial con Felipe II. Venecia dominaba el comercio en el Mediterráneo oriental y el norte. Los conflictos religiosos entre católicos y protestantes comenzaban a alterar el equilibrio político. Las alianzas eran frágiles, las traiciones constantes y el dominio del mar era tan importante como el de la tierra. En el plano cultural, el Imperio Otomano experimentaba un florecimiento sin igual. La poesía, la música, la caligrafía y la arquitectura vivían una edad dorada. El poeta Baki escribía versos dedicados al amor y al vino, mientras que Mimar Sinan, el gran arquitecto imperial, diseñaba mezquitas que aún hoy día quitan el aliento. Pero detrás del esplendor, el corazón del imperio latía entre intrigas palaciegas, luchas internas por el poder y un harem lleno de mujeres inteligentes, ambiciosas y políticamente activas. Una de ellas, Hürrem Sultan, madre de Selim, cambiaría para siempre el juego del poder otomano, abriendo el camino al gobierno indirecto de las mujeres, el famoso Sultanato de las Mujeres. En este contexto tan rico y complejo nacería Selim II, el primer sultán otomano que no comandaría un ejército porque gobernaría el imperio en medio de tensiones internas y desafíos exteriores. Un hombre marcado por el peso del legado paterno, por las ambiciones de su esposa y las decisiones de sus visires. Selim nació el 28 de mayo de 1524 en Constantinopla. Era hijo del sultán Suleimán I y de Hürrem Sultan, una mujer que no solo rompió todas las reglas del harem,
sino que reescribió el manual completo del poder femenino en el Imperio Otomano. Hürrem, también conocida en Occidente como Roxelana, no era de linaje noble, sino una esclava cristiana de origen ruteno. La actual Ucrania, que conquistó el corazón del hombre más poderoso del mundo islámico. Como todos los príncipes otomanos, fue enviado a gobernar una provincia como parte de su formación. En su caso, Manisa y luego Konya. Sus informes como gobernador no fueron particularmente brillantes. Se decía que disfrutaba más de las fiestas y el vino que de las audiencias y los asuntos de Estado. Aún así, su linaje lo protegía. Mientras su hermano Mustafa crecía en popularidad entre el ejército, Selim contaba con el respaldo implacable de Hürrem Sultán y del gran visir Rustem Pasha, su cuñado. Se dice que ellos tejieron una red de intrigas que llevaría al trágico final de Mustafa en 1553, estrangulado por orden de su propio padre, convencido al parecer de que planeaba una rebelión. Con Mustafa muerto y los otros hermanos cayendo uno a uno en misteriosas circunstancias, el camino al trono se despejaba, pero no por méritos propios, sino por un complejo juego de alianzas familiares, manipulaciones cortesanas y sangre derramada. Selim se convirtió así en el heredero oficial, no por ser el más fuerte, sino por ser el último que quedaba, y el mejor respaldado por las figuras más poderosas de su tiempo. En 1566, con la muerte de Suleimán, en plena campaña militar en Hungría, Selim ascendió al trono. No estaba con el ejército en el momento de la muerte de su padre, y su visir más leal, Sokollu Mehmed Pasha, ocultó la noticia durante varias semanas hasta que Selim pudiera llegar a Edirne y tomar el poder sin oposición. Su coronación marcó un giro importante en la tradición otomana. Fue el primer sultán que no lideró personalmente a su ejército en batalla. En su lugar, delegó por completo los asuntos militares en sus visires, especialmente en Sokollu Mehmed, un hombre brillante, ambicioso y leal. En muchos sentidos fue el verdadero arquitecto del imperio durante el reinado de Selim. Aunque Selim era visto por muchos como un gobernador débil o incluso desinteresado, su reinado no fue ni estéril ni decadente bajo la administración de Sokollu. El Imperio Otomano vivió una fase de consolidación territorial y expansión diplomática. Se firmaron tratados comerciales favorables con Francia e Inglaterra. Se fortaleció la presencia otomana en el norte de África y se intentó mantener un equilibrio estratégico en frente a los Habsburgo. El evento más significativo de su reinado fue sin duda la conquista de Chipre en 1570. La isla, entonces bajo dominio veneciano, era famosa por su producción de vino y su posición estratégica en el Mediterráneo oriental. Se dice, no sin ironía, que el gusto de Selim por el vino de Chipre fue uno de los motivos personales que aceleraron la campaña. Sea mito o realidad, la conquista fue brutal pero exitosa. Sin embargo, la victoria otomana sobre Chipre provocó la ira de los estados cristianos. En 1571, la coalición formada por España, Venecia y los estados pontíficos organizó una gran flota bajo el estandarte de la Liga Santa. El resultado fue la Batalla de Lepanto, una de las confrontaciones navales más grandes de la historia moderna. Aunque los otomanos fueron derrotados en Lepanto y perdieron cerca de 30.000 hombres y 200 galeras, la victoria cristiana fue más simbólica que estratégica. En menos de un año, los otomanos habían reconstruido su flota. El Mediterráneo seguía siendo en esencia un mar otomano. A nivel interno, Selim también promovió la continuidad
de los proyectos arquitectónicos de su padre. Apoyó a Mimar Sinan, quien diseñó durante su reinado la imponente mezquita de Selimiye en Edirne, considerada por muchos como la obra maestra absoluta del arquitecto imperial. Así, aunque Selim delegaba, no era inútil. Su gobierno, administrado en gran medida por su visir, logró mantener el peso de un imperio inmenso. En una época en la que Europa se desangraba por las guerras políticas religiosas. En la historia otomana, pocas épocas estuvieron tan marcadas por la influencia femenina como el siglo XVI, y durante el reinado de Selim II, el poder del harem alcanzó una nueva cima, gracias a una figura fascinante, Nurbanu Sultan. Nurbanu, cuyo nombre significa princesa de la luz, fue la consorte favorita de Selim y madre de su único hijo varón legítimo, el futuro sultán Murad III. Al igual que Hürrem, Nurbanu no provenía de la nobleza otomana. Se cree que nació en la región de Venecia, probablemente de una familia cristiana, y fue capturada en una incursión y llevada al harem imperial, donde recibió una educación refinada en política, lengua, literatura y etiqueta cortesana. A través de la inteligencia, belleza y estrategia, Nurbanu se ganó el favor de Selim. Más que una consorte, fue una compañera política, su confidente, y tras su ascenso al trono, la verdadera arquitecta del poder interno. En los últimos años del reinado de Selim, era ella quien se encargaba de muchas gestiones palaciegas, especialmente aquellas relacionadas con el harem, la familia imperial y las alianzas matrimoniales. Pero Nurbanu no reinaba sola. Las esposas e hijas de los grandes visires, como la influyente esposa de Sokolo Mehmed Pasha, también tejían sus propias redes de influencia. El palacio se convirtió en un escenario de alianzas, envidias y silenciosas guerras por el favor del sultán. Aunque Selim tuvo muchas concubinas, no se le conocen relaciones amorosas apasionadas como las de su padre con Hürrem. Su vínculo con Nurbanu fue más político que romántico. Aunque Selim tuvo muchas concubinas, no se le conocen relaciones amorosas apasionadas como las de su padre con Hürrem. Su vínculo con Nurbanu fue más político que romántico. Y aunque ella supo posicionarse como la madre del heredero, lo que en la lógica otomana le daba un lugar privilegiado. Con sus hijos, la situación no fue menos complicada. Murad fue preparado cuidadosamente por Nurbanu y sus aliados para heredar el trono, pero siempre bajo la amenaza de posibles hermanos ocultos, hijos de otras concubinas. En el sistema otomano solo uno podía gobernar, y los demás príncipes solían pagar con su vida el precio de no ser el elegido. En este ambiente cargado de tensión, Nurbanu veló por su hijo con la misma determinación que Hürrem lo hizo por Selim años atrás, y lo logró. A la muerte de Selim, Murad III sería coronado sin oposición, pero no sin sangre. A pesar de que Selim II fue a primera vista un sultán de pacotilla, un gobernante rodeado de lujo y despilfarro, el imperio no estaba exento de conflictos internos y traiciones. Como todos los sultanes antes que él, Selim tuvo que lidiar con las ambiciones de sus hermanos, las luchas de poder en el palacio y las maniobras sutiles con sus visires. El primer gran conflicto de su reinado no fue bélico, sino dinástico. En el palacio imperial, las luchas por el poder entre los príncipes eran constantes. Como hijo menor, Selim no tenía muchas opciones, pero tras la muerte de su padre, se encontró con que de repente los enemigos de su familia, como el hermano Mustafa, ya no eran una amenaza para el trono. Los visires de Selim, especialmente Sokolo Mehmed Pasha, jugaron un papel crucial en estos años de consolidación del poder.
pero también fueron los artífices de sus derrotas más profundas. La victoria en la guerra por Chipre fue opacada por los enormes costos humanos y económicos de la campaña. La batalla de Lepanto en 1571, aunque no fue una derrota total, dejó una mancha en la imagen del imperio, una mancha que sería utilizada por las potencias europeas para sembrar dudas sobre el poder otomano. En el corazón del harem, las traiciones no solo se tejían como en la sala de juntas, sino también entre las mujeres del sultán. Nurbanu, aunque consolidada como la mujer más poderosa, no era vulnerable. Existen rumores que indican que su influencia a veces se veía desafiada por otras mujeres del harem, y las intrigas no tardaron en aparecer, con diferentes facciones luchando por colocar a sus hijos en el poder. A nivel externo, las relaciones con las potencias cristianas eran frágiles. Aunque Selim II no condujo personalmente las campañas bélicas, la presión externa sobre el Imperio Otomano seguía siendo feroz. En las costas mediterráneas, los piratas otomanos seguían haciendo incursiones, mientras que en los estados pontíficos y los Habsburgo se aliaban para debilitar el control otomano sobre el mar. A pesar de los logros territoriales y el mantenimiento de un imperio vasto, la figura de Selim II nunca alcanzó la grandeza de su padre. Su reinado estuvo marcado por la delegación del poder y la falta de presencia física en los asuntos cruciales, lo que lo hizo vulnerable ante las críticas y la creciente oposición de aquellos que consideraban que un sultán debía ser un líder activo, no un hombre dedicado a los placeres. En 1574 Selim enfermó gravemente, probablemente debido a su exceso en el consumo de alcohol y la vida desordenada que llevaba. Aunque su salud se deterioraba, Selim II continuó siendo visto en público como un símbolo de indulgencia y lujo. En su última etapa de vida, sus ojos comenzaron a perderse en el pasado, mientras la corte se preparaba para un futuro incierto donde las figuras de su entorno, como su esposa Nurbanu, ya comenzaban a ser consideradas como las verdaderas líderes. El 12 de diciembre de 1574, Selim II murió a los 50 años. El motivo de su fallecimiento nunca fue claro, pero las teorías apuntan a su exceso al vino y el abuso de la vida palaciega. Fueron las causas fundamentales de su declive. Fue sucedido por su hijo Murad III, quien, con el respaldo de su madre Nurbanu, comenzó su reinado bajo la sombra de la incertidumbre política y de las luchas internas que nunca cesaron en el imperio. Aunque Selim II es recordado principalmente como un hombre que se dedicó a los placeres en lugar de a las glorias bélicas, su reinado no fue irrelevante. Bajo su liderazgo, el Imperio Otomano mantuvo su dominio sobre el Mediterráneo oriental y el norte de África, y su habilidad para navegar las aguas políticas internacionales no pasó desapercibida. La batalla de Lepanto, aunque una derrota, sirvió para que los otomanos reconstruyeran su poder naval rápidamente, demostrando una resistencia que asombró a Europa. A nivel cultural, su patrocinio de la arquitectura y las artes garantizó que el imperio continuara siendo una de las principales fuentes de creatividad y prestigio en el mundo islámico. Más allá de la política, la figura de Selim II también pasó a ser una leyenda en las crónicas de la época. La historia del sultán borracho persistió, pintando su figura como un líder decadente, pero también como un hombre atrapado entre las expectativas de su linaje y sus propios deseos. La figura de Selim II fue alimentada tanto por su propio comportamiento como por las leyendas que nacieron a su alrededor. Su apodo de El Borracho
fue una constante burla entre los enemigos, pero la realidad de su vida era más compleja. Se rumoreaba que Selim II, además de su gusto por el vino, mantenía una relación casi mística con los poetas de la corte. Sus gustos eran vistos como una mezcla de hedonismo y la necesidad de escapar de las responsabilidades del trono. También existen relatos de que su reinado no fue tan vacío como muchos creen. A pesar de su afición por los placeres, Selim II fue un hombre que comprendió la política de su tiempo, y aunque no fue un líder militar, tuvo la inteligencia suficiente para asegurarse de que el Imperio Otomano sobreviviera a la tensión de su época. La historia de Selim II es una de contrastes. Un hombre que no cumplió con los ideales tradicionales de un sultán, pero que sin embargo dejó su huella en la historia. Su reinado no estuvo marcado por grandes victorias o conquistas, pero su gobierno fue crucial para mantener la estabilidad del imperio en un periodo turbulento. Al final, Selim II fue un hombre de excesos, pero también un hombre de sabiduría pragmática, un sultán que sabía cuándo delegar, cuándo callar y cuándo disfrutar de los placeres que la vida le ofrecía. Todo mientras mantenía a flote el vasto imperio otomano. Con su muerte, el imperio perdió al último gran representante de la era dorada otomana, pero su legado, el de un hombre entre la política, el poder y los vicios, siguió siendo una fascinante historia para los siglos venideros. Y así, el sultán, que pasó a la historia como el borracho, se convirtió también en una figura inmortal, cuya vida sigue suscitando preguntas, admiración y un poco de vergüenza histórica. Soy Elena y esto fue La historia es como un chismecito. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros siguientes videos. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.